¿Por qué, aunque lo haces todo bien, la vida no responde? ¿Por qué algunas personas parecen estar siempre en el lugar correcto, en el momento justo? ¿Y si no se tratara de esforzarte más, sino de alinearte mejor? En este video descubrirás lo que Wayne Dyer, Deepak Chopra y Connie Méndez enseñaron sobre la misma verdad. Cuando cambias tu forma de pensar y sentir, la vida empieza a cooperar contigo. No se trata de lo que haces, sino de desde dónde lo haces. Imagina que el éxito no se alcanza, se sintoniza. Sí, como si en lugar de empujar al mundo para que responda, bastara con alinearte con una energía que ya está ahí. Esa energía tiene nombre. Wayne Dyer la llamó el poder de la intención, y su comprensión puede cambiarlo todo. La trayectoria de un maestro espiritual. Wayne Dyer nació en Detroit en 1940 y fue en 1976 cuando publicó su primer gran éxito, Tus zonas erróneas. Este libro se convirtió rápidamente en un fenómeno internacional, con más de 50 millones de copias vendidas. Aunque comenzó abordando temas psicológicos y emocionales desde una perspectiva racional, con el paso de los años, sus obras y conferencias evolucionaron hacia lo espiritual, integrando cuerpo, mente y alma en un mensaje unificado de transformación. Una de las obras más significativas de esta etapa es precisamente El poder de la intención, que sirve como base para este vídeo. La señora Jones y la decisión de ser feliz. Wayne Dyer inicia muchas veces sus conferencias con relatos breves que contienen enseñanzas profundas, y uno de los más conmovedores es el de la señora Jones. Esta mujer de 92 años, a pesar de haber perdido a su esposo, sufrir dolencias físicas, depender de un andador y haber perdido la vista por completo, decidió mudarse voluntariamente a una residencia de ancianos. A su llegada, un familiar la acompañó a su nueva habitación. Con buena intención, intentó describirle cómo estaban dispuestos los muebles para que ella pudiera hacerse una imagen mental del espacio. Sin embargo, antes de que terminara de hablar, la señora Jones lo interrumpió con firmeza y dijo: «Me encanta la habitación». Sorprendido, el familiar le preguntó cómo podía decir eso si ni siquiera sabía cómo estaba organizada. A lo que ella respondió con una frase memorable que compartiré contigo al final del vídeo. Quédate conmigo, porque esa frase encierra una verdad capaz de cambiar nuestra vida si la entendemos profundamente. ¿Qué es realmente la intención? En la vida cotidiana, solemos definir intención como aquello que deseamos lograr, una meta que perseguimos con esfuerzo, enfoque y determinación. Todos tenemos intenciones, grandes y pequeñas. Querer mejorar nuestra salud, lograr estabilidad económica, resolver un conflicto, encontrar paz interior. A veces estas intenciones se materializan, otras veces parecen estancarse, como si algo en el universo conspirara en nuestra contra. Pero, según Wayne Dyer, hay una manera completamente distinta de entender la intención, una forma que no nace del ego ni del esfuerzo mental, sino de una conexión más profunda, la conexión con la fuente. La ciencia y el origen de todo. Dyer plantea una pregunta fundamental: ¿de dónde venimos realmente? Para ilustrar su reflexión, utiliza una analogía simple pero poderosa. La información de un ordenador no proviene ni de su carcasa de aluminio ni del teclado. Y sin embargo, con frecuencia caemos en el error de creer que nuestra conciencia se origina en la materia que compone nuestro cuerpo. Muchos científicos han tratado de hallar el origen de todo a través de la materia. Los físicos, al estudiar los átomos y sus componentes subatómicos, esperaban encontrar la chispa inicial de la creación. Por eso construyeron gigantescos aceleradores de partículas, como el famoso LHC en la frontera franco-suiza, con un perímetro de 27 kilómetros, diseñado para hacer colisionar partículas a velocidades increíbles, 400.000 kilómetros por hora. El propósito era simular las condiciones del universo primitivo, tal como lo postula la teoría del Big Bang. ¿Pero qué descubrieron? Nada, absolutamente nada concluyente.
A pesar de la inmensa inversión económica y tecnológica, los resultados no ofrecieron esa respuesta esencial. ¿Qué había antes de la materia? La fuente, el verdadero origen de todo. Wayne Dyer propone que, más allá de lo físico, existe una fuente inmaterial, eterna y amorosa, de la que proviene todo lo creado. Esa fuente no está fuera de nosotros, sino que habita en nuestro interior. No es un Dios lejano, ni un concepto místico inalcanzable. Es la energía misma que dio origen al universo y que está disponible para ti en este preciso momento. Dyer asegura que todos nacemos conectados a esa fuente. De hecho, al principio de nuestra vida no hay dudas, miedos ni carencias. Observa ya un bebé. No necesita pedir permiso para llorar, para amar, para confiar. Esa es la conexión natural con la fuente. Una conexión que el tiempo, el condicionamiento social y el ego van cubriendo con capas de ruido. El caso del hombre que vivía frustrado por hacer todo bien. Un hombre asistió a una conferencia de Wayne Dyer y le dijo: «He leído todos tus libros, medito cada mañana, tengo mis intenciones claras, practico gratitud, y aún así las cosas no me salen. ¿Qué más debo hacer?». Dyer le respondió: «Tal vez lo que debes hacer no es más, sino menos. Menos control, menos lucha. Lo que necesitas es recordar que tú no viniste a este mundo, sino que viniste desde este mundo. Ya estás conectado. Solo te olvidaste». Esa frase le cambió la vida, porque entendió que la intención no se impone, se permite. Los tres grandes obstáculos que bloquean el acceso a la fuente. Dyer identifica tres grandes bloqueos que impiden sintonizarnos con la energía de la intención. El ego, que te hace creer que estás separado de los demás, de la fuente y del amor. La necesidad de control, que te aleja de la entrega y del fluir. La creencia en la escasez, que te convence de que necesitas luchar para merecer. Estos tres obstáculos generan ansiedad, tensión, estrés y bloqueos energéticos que te desconectan de la fuente creadora. Por eso, aunque hagas todo bien, si la base desde la cual lo haces es el miedo, el resultado será más miedo. Las 7 caras de la intención. Wayne Dyer describe 7 cualidades esenciales que forman parte de esta energía invisible y poderosa que es la intención. Si tú logras alinearte con ellas, no solo atraerás cosas mejores, sino que experimentarás paz, claridad y propósito. Aquí te las resumo. Creatividad. La intención es creativa. No se queda estancada. Siempre genera. Tú también puedes crear, aunque no sepas cómo. Solo debes permitirlo. Amor. La energía de la fuente es incondicional. No juzga, no exige, no espera. Simplemente ama. El amor es la frecuencia más alta. Bondad. La intención busca el bien. Cuando actúas desde la bondad, el universo te acompaña. Belleza. Lo bello es una manifestación de lo divino. Rodéate de belleza, admírala, exprésala. Expansión. Todo en la naturaleza tiende a crecer. Tú también estás llamado a expandirte. Abundancia. No hay escasez en la fuente. Solo la mente crea límites. Receptividad. Estar abierto, sin juicios ni expectativas. Ser como un canal limpio por donde fluye la vida. El jardín y el jardinero invisible. Wayne Dyer solía decir que tú no necesitas entender cómo germina una semilla para sembrarla. Solo debes confiar en que, si la tierra es fértil, si hay sol, agua y paciencia, esa semilla florecerá. Lo mismo ocurre con la intención. No necesitas saber el cómo. Tu trabajo es limpiar el terreno interior, soltar la prisa y permitir que lo que has sembrado nazca en su momento justo. El jardinero invisible es esa energía que actúa cuando tú te alineas con la fuente. Una práctica para comenzar hoy mismo. Para activar esta conexión, puedes hacer este pequeño ritual cada mañana. Antes de levantarte, respira profundamente y di en tu mente: «Hoy me alineo con la fuente. No soy quien crea,
soy canal y permito que lo que desea manifestarse a través de mí ocurra con facilidad. Luego, durante el día, repite esta idea cuando sientas que entras en lucha. No tengo que forzar, solo tengo que permitir. Y la frase prometida de la señora Jones. Al final del cuento que mencionamos al principio, cuando su familiar le preguntó cómo podía decir que amaba la habitación si no podía verla, la señora Jones respondió, la felicidad es algo que decides con antelación. No depende de cómo estén dispuestos los muebles, sino de cómo estén dispuestas tus ideas. ¿Alguna vez sentiste que la vida te estaba hablando a través de una coincidencia? ¿Has pensado en alguien y al instante esa persona te escribió o llamó? ¿Te ha pasado que una oportunidad llegó justo cuando estabas a punto de rendirte? No son simples casualidades, son mensajes ocultos del universo. Deepak Chopra lo llama sincronicidad y puede cambiar tu forma de vivir. Hoy descubrirás cómo usar esas señales a tu favor. Qué hacer para reconocerlas, interpretarlas y aplicarlas en tu vida diaria. Y cómo dejar de sentir que estás perdido, para comenzar a confiar en que la vida tiene un plan contigo. ¿Alguna vez te ha pasado que piensas en alguien y de repente esa persona te llama? ¿O que una oportunidad aparece justo en el momento perfecto, como si el universo te hubiera escuchado? Eso, que solemos llamar casualidad, Deepak Chopra lo redefine como sincronicidad, la magia de las coincidencias significativas que parecen guiar nuestra vida hacia un propósito mayor. Lo interesante es que cuando aprendes a reconocerlas, ya no sientes que la vida es caótica, sino que experimentas que estás siendo acompañado por una inteligencia invisible. Este video es un viaje al corazón del libro Sincrodestino, donde Chopra nos invita a descubrir que detrás de lo que llamamos casualidades hay un lenguaje del universo esperando ser escuchado. ¿Qué es la sincronicidad? La sincronicidad no es una coincidencia cualquiera. Es un evento que conecta tu mundo interno con lo externo, como si existiera un puente invisible entre lo que piensas y lo que ocurre. Chopra explica que el universo no está separado de ti, responde a tu nivel de conciencia. Cuando prestas atención, descubres que los sucesos tienen un orden oculto y forman parte de un diálogo entre tu mente y la realidad. Imagina que la vida es una gran sinfonía. Si no prestas atención, escuchas ruido. Pero si afinas tu oído, reconoces la melodía que siempre estuvo ahí. Lo fascinante es que esa melodía nunca deja de sonar. Simplemente necesitas aprender a escucharla. El papel de la conciencia. Según Chopra, la clave está en la conciencia. No somos espectadores pasivos de un mundo mecánico, sino co-creadores de nuestra experiencia. Cuando elevamos nuestro nivel de conciencia, nos volvemos más receptivos a señales, coincidencias y oportunidades que el universo nos ofrece. Ejemplo, cuando estás obsesionado con un problema y tu mente está dispersa, difícilmente ves soluciones. Pero si entras en calma, de pronto aparecen casualmente personas, frases o eventos que te dan la respuesta que buscabas. Detente unos segundos, respira profundo y pregúntate, ¿qué preocupación estoy repitiendo una y otra vez en mi mente? Luego, visualiza que dejas ese problema sobre una mesa imaginaria y te dices, el universo puede mostrarme una salida que yo no veo todavía. Muchas de las mejores respuestas llegan no cuando estás forzando una solución, sino cuando te entregas a un estado de calma. El propósito de la sincronicidad. Chopra afirma que las sincronicidades tienen un propósito, recordarnos que la vida está conectada y que una inteligencia superior nos guía. Son señales que nos dicen, vas por el rumbo correcto. Detente, hay algo que debes ver aquí. Confía, estás siendo guiado. Ejemplo, alguien piensa en cambiar de carrera, pero no se decide. De pronto, conoce por casualidad a una persona que trabaja en esa área, quien le da consejos y hasta una oportunidad. ¿Casualidad? Para Chopra, no. Es la vida mostrando dirección. Recuerda una coincidencia que te haya marcado en los últimos meses. Escríbela en una libreta. Luego pregúntate,
¿Qué mensaje quería mostrarme esta experiencia? ¿De qué forma esa coincidencia me abrió una puerta o me advirtió de algo? Al reinterpretar esas experiencias, te darás cuenta de que no fueron simples casualidades. Eran parte de una conversación entre tú y el universo. ¿Cómo reconocer las sincronicidades? Chopra sugiere que para percibir las sincronicidades necesitamos tres actitudes clave. Atención plena. Estar presentes y conscientes, no atrapados en pensamientos automáticos. Intención clara. Saber qué deseas, porque el universo responde a la claridad de tu propósito. Desapego del resultado. Abrirte a la sorpresa y permitir que las cosas se manifiesten sin querer controlarlas. Ejercicio práctico. Hoy, al iniciar tu día, escribe en una hoja estas preguntas. ¿Qué señales me está mostrando la vida hoy? ¿Qué oportunidades quiero reconocer y no dejar pasar? Luego guarda ese papel en tu bolsillo o en tu mesa de noche. Antes de dormir, vuelve a leerlo y anota si ocurrió algo que parezca una señal. Te sorprenderá cómo, al practicar esto durante una semana, comenzarás a notar patrones y mensajes que antes pasaban desapercibidos. La conexión entre ciencia y espiritualidad. Lo fascinante de Chopra es que no presenta la sincronicidad solo como un concepto místico, sino que la conecta con descubrimientos científicos. La física cuántica nos muestra que las partículas están relacionadas incluso a distancia, en un fenómeno llamado entrelazamiento cuántico. Esto nos recuerda que el universo entero funciona como una red invisible de conexiones. Del mismo modo, nuestras experiencias no son eventos aislados. Cada encuentro, cada palabra y cada coincidencia forman parte de esa red. La sincronicidad es la forma en que esa red se hace visible en nuestra vida cotidiana. Imagina que el universo es como Internet. Aunque no veas los cables ni las ondas, todo está conectado. Cuando ocurre una coincidencia significativa, es como si un mensaje viajara por esa red invisible para llegar justo a ti. Ejercicio práctico. La próxima vez que vivas una coincidencia, en lugar de descartarla, haz lo siguiente. Pregúntate, ¿qué conexión invisible se está manifestando aquí? Anota lo que intuyas, aunque no lo entiendas del todo. Muchas veces, la respuesta no aparece en el momento de la coincidencia, sino días después. Por eso es vital registrarlas. Tu libreta se convertirá en un mapa secreto de tu diálogo con el universo. ¿Cómo invitar más sincronicidad a tu vida? Chopra nos anima a vivir con apertura, porque la sincronicidad se multiplica cuando confiamos y estamos atentos. Algunas claves prácticas. Meditar para silenciar el ruido mental y abrirte a señales sutiles. Escuchar tu intuición, porque muchas veces tu brújula interior percibe lo que tu mente racional aún no entiende. Actuar con confianza, porque el universo responde a la acción, no solo al pensamiento. Ejemplo, si deseas encontrar un nuevo trabajo, no basta con pensarlo. Haz tu parte, envía solicitudes, habla con personas, muévete. Es en ese movimiento donde el universo sincroniza encuentros y oportunidades. Ejercicio práctico. Elige una intención clara para esta semana. Ejemplo, quiero abrirme a nuevas oportunidades laborales. Haz una acción concreta relacionada con esa intención. Durante los siguientes días, observa las coincidencias, conversaciones o eventos inesperados que aparezcan en torno a ese tema. Lo mágico es que, al practicar esto, la vida comienza a sentirse como un juego de pistas, diseñado especialmente para ti. Vivir la vida como un viaje guiado. La enseñanza final de Chopra es profundamente liberadora. La vida no es una serie de sucesos aleatorios, sino un viaje lleno de mensajes que nos guían hacia nuestro propósito más profundo. Cuando reconocemos la sincronicidad, dejamos de sentirnos como piezas aisladas en un mundo caótico y empezamos a experimentar que somos parte de una red viva, inteligente y amorosa. Visualiza esto. En lugar de caminar en un laberinto oscuro, la sincronicidad enciende pequeñas luces que te muestran las puertas correctas. No necesitas ver todo el camino, solo confiar en las señales que aparecen en el momento justo. Ejercicio práctico.
Cierra los ojos unos segundos. Imagina que tu vida es un viaje en el que no conoces el mapa completo. Visualiza que, a medida que avanzas, pequeñas luces se van encendiendo frente a ti. Repite mentalmente: no necesito controlar todo, confío en que las señales aparecerán cuando las necesite. Esta práctica sencilla te permitirá transformar la ansiedad por el futuro en confianza en el presente. La próxima vez que vivas una coincidencia significativa, no la descartes como un simple azar. Detente y pregúntate: ¿qué mensaje hay aquí para mí? ¿Qué dirección me está mostrando la vida? Porque, según Deepak Chopra, cada sincronicidad es una invitación del universo a recordar que estás siendo acompañado, que nada ocurre por casualidad y que el propósito de tu vida se revela paso a paso a través de estas señales. Ejercicio práctico. Durante los próximos 7 días, anota cada coincidencia que te ocurra, por pequeña que parezca. Al final de la semana, repasa lo escrito y reflexiona. Hay un tema común. ¿Qué me quieren decir estos mensajes? ¿Qué pasos puedo dar a partir de estas pistas? Al practicarlo, transformarás tu forma de mirar la vida. Ya no sentirás que los sucesos son aleatorios, sino que reconocerás el tejido invisible que conecta todo lo que ocurre a tu alrededor. Así que confía en las señales. Escúchalas. Permite que tu viaje se transforme en una experiencia guiada por la magia de la sincronicidad. Y recuerda, cada coincidencia es un recordatorio de que no estás solo, de que el universo está en diálogo contigo y de que siempre hay un propósito mayor guiando tus pasos. ¿Y si te dijera que el poder de transformar tu vida ya está dentro de ti, esperando a que lo recuerdes? ¿Y si todo lo que llamas destino fuera en realidad el reflejo de tus propios pensamientos? ¿Te imaginas vivir sabiendo que tus palabras pueden crear, sanar y atraer todo lo que deseas? Hubo una mujer que lo descubrió y decidió contárselo al mundo. Su nombre fue Connie Méndez y cambió para siempre la forma en que muchos entendemos la mente y la divinidad. Enseñó que Dios no está lejos, sino en ti, en cada pensamiento que elijas sostener. Que el yo soy no es una frase, sino la llave del poder creador que habita en tu interior. Y que cuando recuerdas quién eres, el universo entero conspira a tu favor. Connie Méndez, la mujer que enseñó a pensar en milagros. El despertar de una mente extraordinaria. Hay personas que no solo viven una vida, sino que dejan una huella luminosa que trasciende el tiempo. Una de ellas fue Connie Méndez, una mujer que combinó arte, espiritualidad y sabiduría práctica, y que cambió silenciosamente la conciencia de miles de personas en toda América Latina. Nació en Caracas, Venezuela, el 11 de abril de 1898, en una época en que las mujeres raramente podían expresarse fuera del ámbito familiar o religioso. Desde muy pequeña, Connie mostró un talento poco común. Le fascinaba el dibujo, la música, la poesía y todo lo que tuviera que ver con la belleza. Pero sobre todo, tenía una curiosidad espiritual que la acompañaría toda su vida. A los pocos años ya componía pequeñas melodías y escribía versos inspirados en la naturaleza y en Dios. Era una niña sensible, pero también fuerte. Su madre, de ideas avanzadas para la época, fomentó su educación y su independencia. Y así, Connie creció entre partituras, pinceles y libros. Durante su juventud estudió arte y música. Viajó a Nueva York y a París, donde se formó como pintora y cantante lírica. Pero aunque su carrera artística florecía, sentía dentro de sí una inquietud más profunda, una búsqueda de sentido, una pregunta que le acompañaría siempre. ¿Qué es realmente el ser humano y cuál es su poder interior? De regreso a Venezuela, Connie se convirtió en una figura reconocida. Fue una de las primeras mujeres humoristas del país. Escribió letras para canciones, publicó artículos y se relacionó con intelectuales de la época. Sin embargo, en medio de su éxito artístico, algo comenzó a transformarse. Una experiencia personal marcó un antes y un después. La pérdida de un ser querido la llevó a cuestionar profundamente el sentido de la existencia.
Fue entonces cuando conoció las enseñanzas del Nuevo Pensamiento, un movimiento espiritual nacido en Estados Unidos que afirmaba que la mente humana tiene el poder de crear su realidad. Connie se sintió fascinada. Comenzó a leer a autores como Emmett Fox, Charles Fillmore, Ernest Holmes y Annie Ricks Millets. Y poco a poco fue comprendiendo que los milagros no eran fenómenos sobrenaturales, sino expresiones naturales de una mente en armonía con la verdad espiritual. Connie solía decir, los milagros no son para unos pocos elegidos, son la consecuencia natural de pensar correctamente. Y ese pensamiento se convirtió en el eje de su enseñanza. Pero antes de compartirlo con el mundo, Connie lo probó en sí misma. Comenzó a practicar afirmaciones, visualizaciones y decretos positivos. Notó cómo cambiaban sus emociones, su entorno y su salud. Aquello que para otros era una teoría, en ella se convirtió en una experiencia viva. Así entendió que el poder de la mente no era una idea filosófica, sino una tecnología espiritual que podía transformar la vida cotidiana. Connie Méndez descubrió que el pensamiento no solo describe la realidad, la crea. Y con esa comprensión, comenzó su misión, enseñar a las personas a pensar en armonía con Dios. No fue fácil. En una sociedad católica tradicional, hablar de metafísica era casi una herejía. Pero Connie no buscaba desafiar a la religión, sino recordar que el poder divino vive dentro de cada uno de nosotros. Y así, lentamente, su enseñanza empezó a expandirse, primero entre sus amigos, luego en pequeños grupos, y finalmente por toda Hispanoamérica. Ella no hablaba desde el dogma, sino desde la experiencia. No pedía que creyeras, sino que experimentaras. Decía con firmeza, no repitas lo que yo digo, pruébalo. Si funciona, síguelo. Si no, déjalo. Así comenzó el viaje de una mujer que convirtió la espiritualidad en algo cotidiano, simple y poderoso. Connie Méndez había encontrado su propósito, ayudar a los demás a recordar quiénes son realmente. Las enseñanzas de Connie Méndez. Connie Méndez no fue solo una escritora o una pensadora espiritual. Fue una revolucionaria del pensamiento positivo en el mundo hispano. En una época donde hablar de la mente como creadora de la realidad era casi una herejía, ella se atrevió a decir con total convicción, no hay nada fuera de ti que pueda hacerte daño o beneficiarte. Todo está en tu mente. Su enseñanza central giraba en torno a una idea poderosa y sencilla. El pensamiento es una fuerza creadora. Todo lo que piensas, sientes y crees, con suficiente persistencia y emoción, termina manifestándose en tu vida. Ella lo explicaba así. Si piensas en pobreza, no importa cuánto trabajes, siempre atraerás pobreza. Pero si piensas en abundancia, aunque no tengas nada, el universo se encargará de traértela. Connie tomó las leyes mentales de la filosofía metafísica y las tradujo en un lenguaje que cualquier persona podía entender. Su obra Metafísica 4 en 1 se convirtió en un fenómeno porque transformaba lo abstracto en algo práctico, cotidiano y posible. Uno de los pilares de su enseñanza fue la ley del mentalismo, que dice, todo es mente, el universo es mental. Esto significa que el mundo que ves no es más que un reflejo de tus pensamientos. Si quieres cambiar tu realidad, no basta con cambiar tus circunstancias externas. Debes transformar primero tu mente. Como ella decía, cambia tus pensamientos y cambiarás tu vida. Cambia tus palabras y el universo te responderá con nuevas experiencias. Connie insistía en algo que, incluso hoy, sigue siendo revolucionario, la importancia de la palabra hablada. Para ella, cada palabra es un decreto, una orden que lanzamos al universo. Decía que cuando afirmas con fe y seguridad algo positivo, estás sembrando la semilla de esa realidad en el plano espiritual, y tarde o temprano florecerá en el mundo material. Ejemplo de esto eran sus famosos decretos metafísicos, como yo soy la salud perfecta de Dios manifestada en mí. Yo soy la abundancia ilimitada de Dios en acción. Yo soy la inteligencia divina que me guía en todo momento.
Cada uno de estos decretos tiene una estructura simple pero poderosa. Comienzan con yo soy, la expresión más elevada del ser. Ella enseñaba que cuando dices yo soy, estás invocando la presencia divina dentro de ti. No estás pidiendo, estás afirmando desde tu poder creador. Uno de sus grandes aportes fue hacer accesible la metafísica al público latinoamericano. Hasta entonces, los libros de mentalismo o de filosofía hermética eran complejos, llenos de términos técnicos o teológicos. Connie rompió con todo eso. Con su lenguaje simple, alegre y cotidiano, logró que las personas comunes, amas de casa, estudiantes, trabajadores, entendieran que ellos también tenían un poder espiritual, que no dependían de fuerzas externas, sino de su propio pensamiento. En una de sus conferencias decía, no tienes que ser santo ni sabio para usar el poder de tu mente. Solo tienes que creer que ese poder está en ti y usarlo para el bien. Y aquí está otro de los principios más hermosos de su enseñanza. Todo debe hacerse con amor. Para Connie, el amor no era un sentimiento romántico, sino una fuerza cósmica, la energía más alta que puede mover el universo. Ella enseñaba que cuando dejas de juzgar, de criticar y de resistirte a la vida, permites que el amor actúe como un imán que atrae lo bueno y disuelve lo negativo. Decía, el amor es el disolvente universal. Ama todo y todo se arreglará. Pero su enseñanza iba más allá de la teoría. Ella vivía lo que predicaba. Quienes la conocieron contaban que siempre estaba alegre, que tenía una presencia luminosa, una sonrisa que parecía borrar los problemas. A menudo decía, la gente cree que la metafísica es cosa seria. No, la metafísica es gozo, es libertad, es vivir con una sonrisa, sabiendo que Dios está en todo. Su optimismo no era ingenuo, era una decisión. Para ella, cada desafío era una oportunidad para probar el poder del pensamiento. Cuando alguien le contaba un problema, no lo alimentaba con quejas, sino con afirmaciones. Si alguien decía, no tengo dinero, ella respondía, entonces decreta que la abundancia viene hacia ti de maneras esperadas e inesperadas. Si alguien decía, estoy enfermo, ella decía, deja de afirmar la enfermedad. Di, yo soy salud perfecta, y verás cómo tu cuerpo lo cree. Esa era su magia, transformar la manera de hablar y pensar para transformar la vida. ¿Y si te dijera que tus palabras de hoy están creando tu mañana? Connie Méndez lo afirmaba sin dudar. Decía que el universo no distingue entre lo que quieres y lo que temes, solo responde a la vibración de tus pensamientos. Por eso repetía una frase que hoy parece más vigente que nunca. No pienses en lo que temes, piensa en lo que deseas. Connie también enseñó sobre la ley de la correspondencia, resumida en su famosa frase, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Para ella, todo lo que ocurre fuera de ti es un reflejo de tu mundo interior. Si tu entorno está en caos, no se trata de cambiar el mundo, sino de cambiar lo que estás proyectando desde dentro. Era una invitación constante a mirar hacia adentro, a observar tus pensamientos, emociones y creencias, y reconocer que tú eres la causa, no el efecto. Uno de los mensajes más liberadores de Connie Méndez fue que no hay enemigos externos. Ella decía que nadie puede dañarte sin tu consentimiento vibratorio. Es decir, si tú no sintonizas con la frecuencia del miedo o del odio, ninguna energía negativa puede afectarte. Esto empoderó a miles de personas que vivían sintiéndose víctimas de las circunstancias. Decía, no te defiendas, afirma tu armonía, y el universo se encargará del resto. En sus libros y charlas, Connie solía recordar algo esencial. Dios no castiga, ni premia, solo responde a tus pensamientos. Esa visión rompía con siglos de creencias basadas en la culpa o el miedo. En su lugar, ofrecía una espiritualidad basada en la responsabilidad, la alegría y la confianza. ¿Te imaginas vivir sin miedo a lo que pueda pasar, confiando plenamente en que todo está bien y siempre lo estará?
Esa era la fe de Connie Méndez, una fe práctica, sin dogmas, que se demostraba con resultados. Ella decía que cuando una persona entiende cómo funciona la mente, se vuelve invencible, porque ya no reacciona ante la vida, sino que crea desde su conciencia. Para ella, cada pensamiento positivo es como un rayo de luz que despeja la oscuridad mental del mundo. A lo largo de los años, sus enseñanzas se multiplicaron de boca en boca. Personas de todos los países comenzaron a practicar sus decretos, a reunirse en grupos metafísicos, a compartir experiencias de sanación, prosperidad y transformación. Y aunque Connie no buscó fama, su mensaje se extendió como fuego, porque era auténtico, cercano y profundamente liberador. El legado vivo de Connie Méndez. Connie Méndez partió de este mundo en 1979, pero su enseñanza no se fue con ella. Al contrario, su luz se multiplicó, expandiéndose a lo largo de América Latina, España y muchas partes del mundo. Sus libros comenzaron a circular de mano en mano, a veces fotocopiados, a veces escritos a máquina, como un secreto luminoso que la gente compartía con amor. Su estilo directo y sencillo tocó el corazón de miles de personas. No hablaba de religiones ni de creencias cerradas. Hablaba del poder interior, del Dios vivo que habita en cada uno. Para ella, Dios no estaba en el cielo ni en los templos, sino dentro de ti, en cada pensamiento, en cada emoción, en cada palabra. Y decía con ternura, si quieres hablar con Dios, no mires hacia arriba, mira hacia adentro. Esa frase se convirtió en una guía para muchos que habían crecido con miedo o con culpa espiritual. Connie trajo un mensaje de liberación interior, un llamado a recordar que somos parte del todo, que la mente humana es el canal a través del cual se expresa la divinidad. Su influencia fue tan profunda que, décadas después, su forma de enseñar sigue viva en la metafísica moderna, en la ley de la atracción, en los movimientos de pensamiento positivo e incluso en enseñanzas de autores como Wayne Dyer, Louise Hay o Neville Goddard, con quienes comparte la misma raíz esencial. El pensamiento crea la realidad. Aunque cada uno lo expresó a su manera, Connie lo dijo en el lenguaje del alma latina, con el calor de la fe sencilla, con el brillo de la esperanza. Ella no hablaba de manifestar deseos, sino de alinearse con la perfección divina, con ese orden natural que ya está dentro de todo. No tienes que atraer nada, decía, solo tienes que quitar los pensamientos que bloquean lo que ya es tuyo. ¿Y si todo lo que has estado buscando ya estuviera en ti, esperando a que dejes de dudar? Esa era la esencia de su enseñanza, dejar de buscar afuera lo que solo puede encontrarse dentro. Para Connie, la oración no era una súplica, sino una declaración de certeza. Decía que cuando oras desde el miedo, confirmas la carencia, pero cuando oras desde la fe, activas la abundancia. Por eso invitaba a transformar las oraciones tradicionales en afirmaciones conscientes. En lugar de decir, Dios mío, dame fuerza, decía, yo soy la fuerza de Dios en acción. En lugar de pedir amor, afirmaba, yo soy el amor divino que irradia en mí y a través de mí. Cada frase era un recordatorio. Tú ya eres aquello que buscas. Solo necesitas aceptarlo. El legado de Connie también fue artístico y humano. A lo largo de su vida, compuso canciones, escribió obras de teatro y fue una mujer adelantada a su tiempo. Defendió la alegría como una forma de inteligencia espiritual. Decía que el buen humor es un signo de conexión con Dios, porque el alma que confía no se angustia, sonríe. El que ríe se armoniza con el universo. Esa visión tan simple, tan cálida, convirtió su enseñanza en una forma de vivir ligera, sin rigidez, sin miedo. Ella enseñó que ser espiritual no significa ser serio o solemne, sino estar en paz con la vida, disfrutarla y verla con ojos nuevos. ¿Te imaginas cómo cambiaría tu vida si cada día al despertar dijeras con fe, yo soy luz, yo soy paz, yo soy amor? Connie afirmaba que con esa sola práctica diaria, tu mundo entero empezaría a transformarse. Porque el yo soy es más que una frase, es el eco de la creación.
Cuando dices yo soy, no hablas como un ser humano limitado. Hablas con la voz del espíritu, con la fuerza que mueve las estrellas, con la conciencia que sostiene el universo. Ella decía, cada vez que afirmas algo con fe, estás creando en el plano invisible. No lo dudes, sigue afirmando y verás los milagros. Hoy, su enseñanza sigue viva en grupos de metafísica en todos los países de habla hispana. Hay quienes leen sus libros cada mañana como si fueran una oración. Otros practican sus decretos al conducir, al caminar o antes de dormir. Y todos coinciden en lo mismo. Algo cambia cuando aplicas lo que ella enseñó. Los problemas parecen perder fuerza, las oportunidades aparecen, la vida se siente más ligera. No porque las cosas cambien por arte de magia, sino porque tú cambias tu forma de mirarlas. Y cuando la mente cambia, todo cambia. Connie enseñó que el verdadero milagro no es que algo ocurra afuera, sino que algo despierte adentro. Cuando un pensamiento de miedo se transforma en confianza, eso es un milagro. Cuando dejas de juzgar y eliges comprender, eso también es un milagro. Y cuando decides ver la vida con gratitud, aunque no todo sea perfecto, estás haciendo el mayor de todos los milagros, el de recordar quién eres realmente. ¿Y si te dieras cuenta de que tu mente ha sido siempre el pincel y tu vida el lienzo? Esa era la visión de Connie Méndez, que cada uno de nosotros es un artista de la creación. Tus pensamientos son los colores, tus emociones son la intensidad del trazo y tus palabras, la firma divina en tu obra. Cada día, sin darte cuenta, pintas el cuadro de tu realidad. Y si no te gusta lo que ves, puedes empezar de nuevo, con un nuevo pensamiento, una nueva creencia, una nueva intención. Hoy, más que nunca, su mensaje sigue resonando. En un mundo acelerado, lleno de ruido y de miedo, la voz de Connie nos susurra suavemente. No te olvides de quién eres. Eres espíritu, eres mente, eres creación. Ella no buscó seguidores, buscó creadores conscientes, personas capaces de reconocer su poder interior y usarlo para el bien, para la armonía, para el amor. Y tal vez ese sea el mayor legado que nos dejó. La certeza de que no somos víctimas del destino, sino hijos de la divinidad, con el poder de crear una vida llena de luz. Cierra los ojos un momento. Piensa en una situación que quieras transformar. Tal vez algo que te preocupa, una relación, un miedo, una falta. Ahora repite con fe tranquila. Yo soy la presencia divina actuando en esta situación. Todo está en orden perfecto. Siente la calma que llega. Eso que sientes es lo que Connie Méndez quería que descubrieras. Que la paz no viene del mundo, sino de ti. Y que cuando recuerdas tu poder interior, la vida entera empieza a reflejar esa luz. Así fue Connie Méndez, una mujer alegre, valiente, espiritual y libre. Una mensajera de la mente divina. Una guía que nos enseñó a mirar dentro y a crear desde el amor. Su enseñanza no fue una religión, fue un camino hacia la conciencia. Un recordatorio de que la metafísica no es complicación, sino simplicidad. Es elegir ver el bien, afirmar la verdad y confiar en que el universo responde a tu fe. Y tú, hoy puedes hacer lo mismo. Puedes comenzar ahora, con un simple decreto, con un pensamiento nuevo. Como decía Connie, si lo crees, lo ves. Si lo afirmas, lo creas. Porque el universo no te juzga, solo te escucha.